Esperanza Mendoza observaba el tráfico de la Ciudad de México desde los cristales polarizados de su automóvil. Las torres de Santa Fe se alzaban imponentes a su alrededor, reflejando el sol de la tarde en sus fachadas de vidrio y acero. Había construido su imperio inmobiliario desde cero, convirtiéndose en una de las mujeres más poderosas del sector. Pero esa tarde, como tantas otras, se sentía completamente vacía. Sus reuniones se habían vuelto predecibles, sus éxitos rutinarios y su vida personal inexistente. La llamada de su asistente la sacó de sus pensamientos melancólicos. Le informaba que la última reunión del día había sido cancelada, dejándola con una rara tarde libre que no sabía cómo llenar. Decidió caminar, algo que no había hecho en años sin un propósito específico. Le pidió a su chofer que la dejara en el centro histórico, en una decisión impulsiva que la sorprendió a ella misma. Las calles empedradas del centro contrastaban dramáticamente con el mundo de cristal y concreto al que estaba acostumbrada. El aroma de los tacos al pastor se mezclaba con el incienso que salía de las iglesias, y el bullicio de los vendedores ambulantes creaba una sinfonía urbana que había olvidado por completo. Esperanza caminaba sintiéndose extrañamente fuera de lugar, con su traje sastre italiano y sus tacones de diseñador, consciente de las miradas curiosas que atraía. Fue entonces cuando lo vio, un hombre sentado en los escalones de la catedral, con la cabeza gacha y una gorra desgastada a sus pies, con algunas monedas dispersas. Su ropa estaba limpia pero remendada, y había algo en su postura que transmitía dignidad, a pesar de su evidente necesidad. Cuando levantó la vista para dirigirse a los transeúntes, Esperanza sintió que el mundo se detenía a su alrededor. —¿Me da una moneda, señora? —preguntó con una voz que, a pesar de los años transcurridos, seguía siendo inconfundiblemente familiar. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas instantáneamente. Frente a ella estaba Mateo Herrera, su compañero inseparable de la primaria en Xochimilco, el niño que compartía su torta durante el recreo cuando ella olvidaba su lunch, el que la consolaba cuando los otros niños se burlaban de sus zapatos rotos. El destino había tejido una cruel ironía. Ella, que había salido de la pobreza para convertirse en millonaria, ahora se encontraba con quien fuera su mejor amigo, convertido en indigente. Mateo tardó unos segundos en reconocerla, pero cuando lo hizo, su expresión cambió completamente. La vergüenza se dibujó en su rostro curtido por las adversidades, y bajó la mirada nuevamente. Esperanza se acercó lentamente. Quitándose los lentes de sol que habían ocultado parcialmente su identidad, se arrodilló frente a él, sin importarle que su falda de diseñador tocara el suelo polvoriento. —Mateo —susurró con la voz quebrada por la emoción—, soy yo, Esperanza. El hombre levantó la vista con lágrimas en los ojos, y por un momento ambos fueron de nuevo los niños de 8 años que corrían por los canales de Xochimilco. Compartiendo sueños imposibles y promesas de amistad eterna, Mateo le contó que había trabajado toda su vida como albañil, que su esposa había muerto de cáncer 5 años atrás y que los gastos médicos habían consumido todos sus ahorros. Sus hijos, ya adultos, habían migrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, y él había perdido su trabajo. Cuando una lesión en la espalda le impidió continuar con el trabajo pesado, Esperanza escuchaba cada palabra, sintiendo cómo se desmoronaba el muro que había construido alrededor de su corazón durante años de lucha empresarial. Recordó cómo Mateo solía defenderla de los niños que se burlaban de su condición humilde, cómo le enseñó a pescar en los canales, cómo su familia la había acogido en su modesta casa cuando su madre trabajaba turnos dobles para mantenerlas a flote. —Ven conmigo —le dijo tomando sus manos callosas entre las suyas, perfectamente manicuradas. Mateo protestó inicialmente, argumentando que no quería caridad, pero Esperanza insistió explicándole que no se trataba de caridad sino de justicia, de saldar una deuda emocional que había cargado durante décadas sin darse cuenta. Caminaron juntos hasta un pequeño restaurante tradicional que Esperanza había frecuentado en su juventud. El dueño, don Carlos, los recibió con curiosidad evidente ante la extraña pareja que formaban. Esperanza pidió 2 órdenes de cochinita pibil, mole poblano y agua de horchata, sabores que no había probado en años por mantener su figura ejecutiva. Mientras esperaban la comida, Mateo comenzó a relajarse gradualmente y le contó sobre su vida,
sus luchas, sus pequeñas alegrías y sus grandes pérdidas, la conversación fluyó como si los 30 años transcurridos fueran apenas 30 minutos. Mateo le habló de cómo había seguido su carrera a través de las noticias, sintiéndose orgulloso de los logros de su antigua amiga, pero también nostálgico por los caminos tan diferentes que habían tomado sus vidas. Esperanza se dio cuenta de que todo su éxito profesional se había construido sobre una base de soledad y desconexión humana, que había comenzado precisamente cuando dejó atrás su barrio y a las personas que realmente la conocían. Después de comer, Esperanza insistió en que Mateo la acompañara a su oficina. El contraste era abrumador. Él con su ropa sencilla y su humildad genuina, en medio del lujo desmedido del piso ejecutivo de la torre más moderna de Santa Fe, sus empleados los observaban con curiosidad mal disimulada, mientras Esperanza se dirigía a su oficina privada, seguida por este hombre que claramente no pertenecía a ese mundo. En la privacidad de su despacho, Esperanza abrió su corazón completamente. Le contó a Mateo sobre su soledad, sobre cómo había sacrificado relaciones personales por el éxito, sobre cómo había perdido la capacidad de confiar en las personas porque siempre sospechaba que se acercaban a ella por interés. Mateo la escuchaba con la misma paciencia y sabiduría que había mostrado cuando eran niños, ofreciéndole perspectivas que ningún consultor empresarial había podido proporcionarle. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le preguntó Esperanza mientras observaba el atardecer desde su ventana panorámica, que tengo todo lo que creía que me haría feliz, pero no tengo nada de lo que realmente importa. Tú, que no tienes nada material, conservas algo que yo perdí hace mucho tiempo, la capacidad de ser genuinamente humano. Mateo sonrió con esa sonrisa que había consolado a Esperanza tantas veces durante su infancia. Le explicó que la pobreza material no había podido robarle su riqueza espiritual, que cada día agradecía por estar vivo, por los pequeños actos de bondad que recibía de extraños, por los recuerdos hermosos que guardaba de su esposa y sus hijos. Su perspectiva era tan diferente a la de Esperanza, que ella se sintió como si estuviera redescubriendo el mundo a través de otros ojos. Esa noche, Esperanza tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. No solo ayudaría económicamente a Mateo, sino que le propondría trabajar junto a ella en un proyecto que había estado contemplando durante meses: crear una fundación para ayudar a personas en situación de calle, especialmente aquellas que habían perdido su empleo por enfermedad o edad avanzada. Mateo conocía esa realidad de primera mano, y su experiencia sería invaluable para crear programas realmente efectivos. La propuesta inicial de Mateo fue de rechazo, argumentando que no tenía la educación ni la experiencia necesaria para ese tipo de trabajo, pero Esperanza insistió, explicándole que lo que él poseía era mucho más valioso que cualquier título universitario. Entendía la dignidad humana, conocía las verdaderas necesidades de las personas vulnerables y tenía la credibilidad que solo viene de haber vivido en carne propia las dificultades que querían combatir. Durante las siguientes semanas trabajaron juntos desarrollando el proyecto. Esperanza descubrió que Mateo tenía una inteligencia natural extraordinaria y una capacidad de liderazgo que había estado oculta bajo años de adversidad. Él, por su parte, se maravillaba de la generosidad genuina de su amiga de la infancia, que había mantenido intacta su esencia buena a pesar del mundo despiadado de los negocios. La Fundación Raíces y Alas fue inaugurada 6 meses después en una ceremonia sencilla pero emotiva. El nombre había sido idea de Mateo: raíces para honrar de dónde venían, y alas para ayudar a otros a volar hacia mejores oportunidades. Esperanza había destinado una parte significativa de su fortuna personal al proyecto, pero más importante aún, había encontrado un propósito que llenaba el vacío existencial que había cargado durante años. El primer beneficiario de la fundación fue un hombre mayor que Esperanza había visto mendigando cerca de su oficina durante años. Cuando le ofrecieron ayuda para encontrar trabajo y vivienda digna, el hombre comenzó a llorar de gratitud. En ese momento, Esperanza comprendió que había estado buscando en el lugar equivocado durante toda su vida adulta. La verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en los reconocimientos empresariales, sino en la capacidad de impactar positivamente la vida de otros seres humanos. Mateo se convirtió
en el director de operaciones de la fundación, un rol que desempeñaba con una pasión y dedicación que inspiraba a todo el equipo. Su historia personal se volvió un testimonio poderoso para otros beneficiarios, demostrándoles que era posible reconstruir la vida sin importar qué tan profundo hubiera sido la caída. Su oficina, modesta pero funcional, se convirtió en un refugio para personas que necesitaban no solo ayuda material, sino también esperanza y dignidad restaurada. Un año después de aquel encuentro fortuito en los escalones de la catedral, Esperanza y Mateo organizaron una cena navideña para todos los beneficiarios de la fundación y sus familias. El salón estaba decorado sencillamente, pero la alegría y la gratitud que llenaban el ambiente creaban una atmósfera más cálida que cualquier evento de gala al que Esperanza hubiera asistido. Durante la velada, una niña se acercó a Esperanza y le regaló un dibujo que había hecho especialmente para ella. Era un retrato de dos adultos dándose la mano, con la leyenda «Gracias por ayudar a mi abuelo». El abuelo resultó ser el primer beneficiario de la fundación, quien ahora trabajaba como conserje en un edificio de oficinas y había recuperado completamente su dignidad y autoestima. Esa noche, mientras Esperanza observaba a Mateo interactuar con las familias, contando historias y compartiendo risas genuinas, se dio cuenta de que el destino les había dado una segunda oportunidad, no solo para reencontrarse, sino para redescubrir quiénes eran realmente. Mateo había recuperado su propósito y su lugar en el mundo, mientras que ella había encontrado el significado que tanto había buscado en lugares equivocados. La historia de su reencuentro se volvió legendaria entre los empleados de ambas organizaciones. Algunos la veían como una casualidad extraordinaria, otros como una manifestación del destino, pero para Esperanza y Mateo era simplemente la prueba de que las conexiones humanas genuinas trascienden el tiempo. La distancia y las circunstancias. Meses después, durante una entrevista para una revista empresarial, le preguntaron a Esperanza cuál había sido el momento más importante de su carrera. Su respuesta sorprendió al entrevistador. No mencionó ninguna adquisición millonaria ni reconocimiento internacional, sino aquel día cuando un hombre en los escalones de la catedral le pidió una moneda, y ella reconoció en él al amigo que la había enseñado el verdadero significado de la riqueza. Mateo, por su parte, solía decir a los beneficiarios de la fundación que a veces la vida nos pone en situaciones difíciles, no como castigo, sino como preparación para algo más grande. Su experiencia en la calle le había enseñado lecciones sobre resiliencia, humildad y gratitud que ahora podía compartir con otros que atravesaban circunstancias similares. La fundación creció exponentially, no solo en términos de recursos y beneficiarios, sino en impacto social real. Desarrollaron programas innovadores que combinaban la asistencia material con el acompañamiento emocional y psicológico, entendiendo que la pobreza no es solo la falta de dinero, sino la pérdida de esperanza y dignidad. Una tarde, mientras revisaban los informes de progreso en la oficina de la fundación, Esperanza le comentó a Mateo que había estado pensando en aquella frase que él le había dicho durante su reencuentro. «¿Me da una moneda, señora?». Ahora se daba cuenta de que esa simple pregunta había sido mucho más que una petición de ayuda económica. Había sido una invitación del destino para que ambos redescubrieran el valor real de sus vidas. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le preguntó Mateo mientras observaban por la ventana a un grupo de beneficiarios que salían de una sesión de capacitación laboral. «Que aquella moneda que me pediste nunca la necesité realmente. Lo que ambos necesitábamos era mucho más valioso, la oportunidad de volver a ser quienes realmente somos». Esperanza asintió, comprendiendo que su historia era solo el comienzo de algo mucho más grande. Habían plantado una semilla que estaba creciendo y multiplicándose, tocando vidas que a su vez tocarían otras vidas, creando un efecto dominó de esperanza y transformación que se extendería mucho más allá de lo que pudieran imaginar. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos dorados y rosados que se reflejaban en los cristales de los edificios circundantes. Esperanza y Mateo permanecieron en silencio durante algunos minutos, cada uno sumido en sus propios pensamientos, pero unidos por la profunda satisfacción de saber que habían encontrado su verdadero propósito en la vida. Esa noche,
Esperanza regresó a su penthouse con una sensación de plenitud que no había experimentado en décadas. Ya no se sentía vacía ni desconectada del mundo. Había redescubierto que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de transformar vidas, incluyendo la propia. Mateo, por su parte, se dirigió a su nuevo apartamento, modesto pero digno, que la fundación le había ayudado a conseguir por primera vez en años. Se sintió completamente en paz consigo mismo y con su lugar en el mundo. Había aprendido que a veces necesitamos tocar fondo para poder impulsarnos hacia alturas que nunca habríamos imaginado posibles. La historia de Esperanza y Mateo se convirtió en un testimonio viviente de que las segundas oportunidades existen, de que el destino a veces nos presenta desafíos que resultan ser bendiciones disfrazadas, y de que las conexiones humanas genuinas tienen el poder de transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. 2 años después de aquel encuentro que cambió sus vidas para siempre, la Fundación Raíces y Alas había crecido hasta convertirse en una de las organizaciones de asistencia social más respetadas de México. Sus programas se habían extendido a otras ciudades del país, y el modelo desarrollado por Esperanza y Mateo estaba siendo estudiado por organizaciones internacionales como ejemplo de integración exitosa entre asistencia material y acompañamiento humano. Durante una conferencia en Guadalajara, Esperanza fue invitada a compartir su experiencia ante un auditorio lleno de empresarios y filántropos. Al subir al pódium, recordó vívidamente aquel día en los escalones de la catedral y cómo una simple frase había desencadenado una transformación que iba mucho más allá de lo que hubiera podido imaginar. Su presentación no siguió el formato típico de las conferencias empresariales. En lugar de estadísticas y gráficos, Esperanza decidió contar la historia personal detrás de la fundación. Habló sobre su infancia en Xochimilco, sobre la pobreza que había marcado sus primeros años, y sobre cómo el éxito empresarial la había alejado gradualmente de sus raíces y de su esencia humana. Describió con detalle aquel encuentro fortuito con Mateo, sin ocultar la vergüenza inicial que había sentido por su propia superficialidad y desconexión emocional. El auditorio estaba completamente silencioso, cautivado por la honestidad brutal de una mujer que tenía la valentía de admitir públicamente sus vacíos existenciales. Cuando terminó su presentación, la ovación fue prolongada y emotiva. Varios empresarios se acercaron después para expresarle que su historia los había hecho reflexionar sobre sus propias vidas y prioridades. Una mujer mayor, elegantemente vestida, le confesó entre lágrimas que ella también se sentía vacía, a pesar de todo su éxito, y que la historia de Esperanza le había dado esperanza de que nunca era demasiado tarde para encontrar un propósito más profundo. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Mateo estaba coordinando la apertura de un nuevo centro de la fundación en la colonia Doctores. El espacio había sido donado por un empresario que había escuchado sobre su trabajo, y Mateo supervisaba personalmente cada detalle de la preparación. Su transformación durante estos 2 años había sido notable no solo en términos profesionales, sino también en su confianza personal y su visión de futuro. El centro contaba con dormitorios temporales, cocina comunitaria, aulas para capacitación laboral, consultorio médico básico y lo que Mateo consideraba más importante, un salón de estar donde las personas podían simplemente conversar, jugar dominó o compartir sus historias sin sentirse juzgadas. Había aprendido durante su tiempo en la calle que a veces lo que más necesitaban las personas no era comida o refugio, sino alguien que los escuchara y los tratara con dignidad. Durante la inauguración del centro, se presentó una situación que marcaría profundamente a Mateo. Una mujer joven llegó con sus 2 hijos pequeños, claramente desesperada y asustada. Le contó que había huido de una relación violenta, que no tenía familiares en la ciudad y que había estado durmiendo en estaciones del metro con sus niños durante una semana. Su historia le recordó a Mateo su propia vulnerabilidad, pero también le mostró cuánto había crecido su capacidad de ayudar a otros. Sin dudarlo, Mateo activó todos los protocolos de emergencia de la fundación en menos de 2 horas. La mujer y sus hijos tenían un lugar seguro donde quedarse, ropa limpia, comida caliente y, más importante aún,
un plan de acción para reconstruir sus vidas. Mateo coordinó con refugios especializados en violencia doméstica, gestionó apoyo psicológico tanto para la madre como para los niños, e inició los trámites para que ella pudiera acceder a programas de capacitación laboral una vez que estuviera emocionalmente estable. Esa noche, mientras Mateo completaba el papeleo del día, reflexionó sobre el contraste entre su situación actual y aquella época en que él mismo había necesitado desesperadamente la ayuda que ahora podía ofrecer a otros. Se dio cuenta de que su experiencia personal de vulnerabilidad se había convertido en su mayor fortaleza profesional, porque le permitía entender las necesidades reales de las personas que atendían, más allá de los aspectos superficiales que otros profesionales del trabajo social podrían pasar por alto. Cuando Esperanza regresó de Guadalajara, se reunió con Mateo para revisar los avances del nuevo centro y planificar las próximas expansiones. Durante la conversación, Mateo le contó sobre la mujer y sus hijos, y sobre cómo esa experiencia le había ayudado a comprender aún más profundamente el propósito de su trabajo. Esperanza escuchaba con una mezcla de orgullo y admiración, reconociendo en su amigo de la infancia a un líder nato cuyo potencial había estado oculto durante décadas por las circunstancias adversas. ¿Te das cuenta de lo que hemos logrado?, le preguntó Esperanza, mientras observaban los informes de impacto de la Fundación. En 2 años, hemos ayudado a más de 3.000 personas a reconstruir sus vidas. Hemos creado empleos directos e indirectos y hemos cambiado la percepción social sobre las personas en situación de calle. Pero lo más importante es que hemos demostrado que todos merecen una segunda oportunidad. Mateo asintió, pero agregó una perspectiva que solo él podía ofrecer. Lo que más me enorgullece no son los números, sino las historias individuales, como la de don Roberto, que ahora trabaja como velador y pudo reunirse con su familia después de 5 años, o la de María Elena, que terminó la secundaria a los 45 años y ahora estudia una carrera técnica. Cada persona que pasa por nuestros programas no es solo una estadística, es alguien que recuperó su dignidad y su esperanza. La conversación fue interrumpida por una llamada inesperada. Era el secretario de Desarrollo Social del Gobierno Federal, quien había estado siguiendo el trabajo de la Fundación y quería proponerles expandir su modelo a nivel nacional. La propuesta implicaba recursos gubernamentales significativos, pero también mayor supervisión y burocracia. Esperanza y Mateo se miraron, entendiendo inmediatamente las implicaciones de esta oportunidad. Durante las siguientes semanas, evaluaron cuidadosamente la propuesta gubernamental. Por un lado, la posibilidad de impactar a nivel nacional era tentadora y podría beneficiar a cientos de miles de personas. Por otro lado, ambos temían que la burocracia gubernamental pudiera diluir la esencia personal y humana que había hecho exitoso su modelo. Decidieron visitar otras organizaciones que habían hecho la transición a programas gubernamentales para aprender de sus experiencias. Los resultados de esta investigación fueron mixtos. Algunas organizaciones habían logrado mantener su identidad mientras accedían a mayores recursos, pero otras habían perdido su flexibilidad y cercanía humana en el proceso. Esperanza y Mateo se dieron cuenta de que necesitaban encontrar una tercera vía que les permitiera crecer sin perder su alma organizacional. La solución llegó de una fuente inesperada. Durante una visita al centro de la colonia Doctores, conocieron a un joven abogado llamado Diego, quien había sido beneficiario de sus programas 2 años atrás. Después de recuperar su estabilidad, había terminado sus estudios de Derecho y ahora trabajaba en una firma especializada en Derecho Social. Diego les propuso crear una red de fundaciones independientes pero coordinadas que pudieran acceder a recursos gubernamentales sin perder su autonomía operativa. Esta propuesta resonó inmediatamente con Esperanza. Y Mateo Diego no solo tenía la experiencia legal necesaria para estructurar esta red, sino que también entendía profundamente la filosofía de trabajo de la Fundación por haber sido beneficiario directo. Su incorporación al equipo directivo representaba un ejemplo perfecto de lo que la Fundación pretendía lograr: que las personas ayudadas se convirtieran eventualmente en agentes de cambio para otros. Durante los meses siguientes, trabajaron intensamente en el desarrollo de este nuevo modelo. La red Raíces y Alas Nacional
se estructuró como una confederación de fundaciones locales, cada una adaptada a las necesidades específicas de su región, pero todas compartiendo los mismos principios fundamentales de dignidad humana, acompañamiento integral y sustentabilidad a largo plazo. El lanzamiento oficial de la red se realizó en un evento simbólico en los mismos escalones de la catedral donde Esperanza y Mateo se habían reencontrado 3 años atrás. La ceremonia fue sencilla pero emotiva, con la participación de beneficiarios, voluntarios, donadores y autoridades gubernamentales. Esperanza había insistido en que el evento fuera en ese lugar específico, como recordatorio de que las transformaciones más significativas a menudo surgen de los encuentros más inesperados. Durante su discurso, Esperanza contó nuevamente la historia de su reencuentro con Mateo, pero esta vez con una perspectiva enriquecida por 3 años de trabajo conjunto. Explicó cómo aquella simple pregunta, «¿Me da una moneda, señora?», se había convertido en el catalizador de una transformación que ahora tocaba miles de vidas en todo el país. Su voz se quebró ligeramente cuando describió cómo Mateo le había devuelto no solo el sentido de propósito, sino también la conexión con sus raíces y con su humanidad esencial. Mateo, por su parte, habló sobre la importancia de mantener la esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Compartió anécdotas de beneficiarios que habían superado obstáculos aparentemente insurmontables y enfatizó que el trabajo de la red no era solo asistencial, sino profundamente transformador tanto para quienes recibían ayuda como para quienes la proporcionaban. El evento culminó con una sorpresa que Mateo había preparado secretamente. Invitó al escenario a la mujer joven que había llegado al centro con sus hijos huyendo de violencia doméstica. Ahora, 6 meses después, ella trabajaba como asistente administrativa en la fundación y estudiaba contabilidad en las noches. Sus hijos asistían regularmente a la escuela y participaban en programas de apoyo psicológico. Su testimonio fue uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, demostrando concretamente el impacto real del trabajo que realizaban. Después del evento, Esperanza y Mateo caminaron juntos por las calles del centro histórico, reviviendo memorias de su infancia y reflexionando sobre el camino recorrido. La noche estaba fresca y las luces de la ciudad creaban una atmósfera mágica que invitaba a la contemplación profunda. Ambos se sentían agradecidos, no solo por lo que habían logrado construir juntos, sino por la oportunidad de haber redescubierto una amistad que había resistido décadas de separación y circunstancias adversas. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto?», le preguntó Mateo mientras observaban la catedral iluminada. «No es la cantidad de personas que hemos ayudado, ni los reconocimientos que hemos recibido. Es darme cuenta de que aquella petición de una moneda era en realidad una invitación del destino para que ambos encontráramos nuestro verdadero camino en la vida». Esperanza sonrió, recordando la mujer ambiciosa y emocionalmente desconectada que había sido solo 3 años atrás. «Yo creo que lo más hermoso es que hemos demostrado que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para encontrar significado real en nuestras vidas, y que las conexiones humanas genuinas tienen un poder transformador que va mucho más allá de lo que podemos imaginar». Esa noche, ambos regresaron a sus respectivos hogares con una profunda sensación de plenitud y gratitud. Habían aprendido que la verdadera riqueza no se mide en términos materiales, sino en la capacidad de impactar positivamente las vidas de otros, de mantener relaciones auténticas y de encontrar propósito en el servicio a la comunidad. Los años siguientes trajeron nuevos desafíos y oportunidades para la red Raíces y Alas Nacional. Se expandieron a otros países de Latinoamérica, desarrollaron programas especializados para diferentes poblaciones vulnerables y se convirtieron en referente internacional en el tema de reinserción social. Pero a pesar del crecimiento y la complejidad organizacional, Esperanza y Mateo nunca perdieron de vista el espíritu original que había nacido en aquellos escalones de la catedral. Cada año, en el aniversario de su reencuentro, organizaban una celebración especial para todos los beneficiarios, voluntarios y colaboradores de la red. Estos eventos se habían convertido en tradición, no solo como celebración de los logros alcanzados, sino como recordatorio de que detrás de cada programa, cada estadística y cada informe,
Había historias humanas reales de transformación y esperanza. En el 5º aniversario, la celebración fue particularmente emotiva. Varios de los primeros beneficiarios habían logrado no solo estabilizar sus vidas, sino convertirse en líderes comunitarios, empresarios y profesionales exitosos. Algunos habían creado sus propias organizaciones de ayuda social, multiplicando el impacto original de la red. Otros habían regresado como voluntarios o empleados, cerrando el círculo de transformación que Esperanza y Mateo habían visualizado desde el principio. Durante esa celebración, una periodista le preguntó a Esperanza si había algún momento específico en que se hubiera dado cuenta de que su vida había cambiado definitivamente. Su respuesta fue inmediata y sincera. Fue cuando entendí que la pregunta, «¿Me da una moneda, señora?», no era realmente sobre dinero, era sobre reconocimiento, sobre dignidad, sobre la necesidad humana universal de ser vistos y valorados. En ese momento comprendí que todos, independientemente de nuestra situación económica, somos mendigos de algo, de amor, de propósito, de conexión humana genuina. Mateo, quien escuchaba la entrevista desde el público, sintió una profunda emoción al escuchar estas palabras. Recordó cómo se había sentido invisible durante sus meses en la calle, cómo la indiferencia de los transeúntes había sido más dolorosa que el hambre o el frío. El reencuentro con Esperanza no solo había cambiado sus circunstancias materiales, sino que le había devuelto su sentido de pertenencia y propósito en el mundo. Esa noche, después de que todos los invitados se habían retirado, Esperanza y Mateo se quedaron solos en el salón de eventos, ayudando a recoger y reflexionando sobre el camino recorrido. El lugar estaba lleno de fotografías, testimonios escritos y pequeños obsequios que los beneficiarios habían traído como muestra de gratitud. Cada objeto contaba una historia de transformación, de segundas oportunidades aprovechadas, de vidas reconstruidas desde los cimientos. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Mateo a Esperanza mientras guardaban las fotografías de la exposición conmemorativa. Esperanza reflexionó por un momento antes de responder. Me arrepiento de los años que perdí desconectada de lo que realmente importa, de las oportunidades que dejé pasar por estar obsesionada con el éxito material, pero al mismo tiempo, creo que necesitaba vivir esa experiencia para poder valorar completamente lo que tenemos ahora. Si no hubiera tocado fondo emocionalmente, tal vez nunca habría estado lista para este cambio. Mateo asintió, entendiendo perfectamente lo que ella quería decir. Su propia experiencia en la calle, aunque dolorosa, le había enseñado lecciones sobre resistencia, humildad y gratitud que nunca habría aprendido de otra manera. Ambos habían llegado a comprender que a veces los momentos más difíciles de nuestras vidas son también los más transformadores, porque nos obligan a cuestionar nuestras prioridades y a redescubrir lo que realmente valoramos. Mientras cerraban el salón y se preparaban para partir, Esperanza tomó la mano de Mateo en un gesto simple, pero lleno de significado. «Gracias», le dijo con sinceridad profunda, «por enseñarme que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el dinero, sino con la capacidad de amar, de servir y de mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros». Mateo apretó su mano suavemente y le sonrió con esa misma sonrisa que la había consolado tantas veces durante su infancia. «Gracias a ti», respondió, «por recordarme que siempre hay una segunda oportunidad para quienes tienen el valor de tomarla y que las amistades verdaderas pueden resistir cualquier adversidad y distancia». Y así, lo que había comenzado con una simple petición en los escalones de una catedral se había convertido en una historia de redención, esperanza y amor fraternal que continuaría inspirando a otros durante generaciones, porque al final del día, todos somos mendigos de algo, de amor, de propósito, de conexión humana, de una segunda oportunidad para ser mejores versiones de nosotros mismos, y a veces el destino nos concede encuentros inesperados que tienen el poder de transformar no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de miles de personas que nunca llegamos a conocer personalmente, pero cuyas historias se entrelazan con la nuestra en la gran tapicería de la experiencia humana.